Ahora que ya hemos visto el estudio del movimiento desde un punto de vista cuantitativo, vamos a pasar a hacer el estudio del movimiento, pero desde un punto de vista gráfico. Es decir, vamos a aprender cómo interpretar gráficas de movimiento. Para ello, lo primero que voy a necesitar va a ser tener mi papel milimetrado o, en su defecto, papel cuadriculado. A continuación, voy a representar los ejes X, E, Y. En el eje X representaré el tiempo en segundo y en el eje Y el espacio en metros. Supongamos que tenemos un objeto, por ejemplo, un coche, y vamos a suponer que este coche se encuentra a unos 10 metros de mi sistema de referencia. Al principio, el coche va a estar parado durante 10 segundos. ¿Y esto cómo lo vamos a representar? Pues fijaros que durante los 10 primeros segundos el vehículo va a estar completamente inmóvil, con lo cual a unos 10 metros, con lo cual buscamos 10 y representamos que durante 10 segundos el objeto, el coche se encuentra a 10 metros y esto es lo que estaría representando la línea azul. Ahora, vamos a suponer que el vehículo, pasados estos 10 primeros segundos, avanza con una velocidad constante y pasa desde los 10 metros de distancia hasta los 20 metros en los siguientes 10 segundos. Es decir, que el tiempo total que lleva son 20 segundos. Si representamos esto en la gráfica, veremos que ahora lo que obtendríamos sería esta línea azul que ya no es horizontal. Como vemos, ya no es horizontal, sino que es oblicua. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me estaría diciendo? Que desde los segundos 10 al segundo 20 ha recorrido, estaba primero en una posición a 10 metros y ahora se encuentra en una posición a 20 metros. Es decir, que en 10 segundos ha recorrido 10 metros, desde 10 hasta 20. Como vemos, el objeto se está alejando y por eso la línea recta es hacia arriba. Vamos a suponer ahora que el vehículo decide, cuando está a 10 metros de distancia de nuestro punto de referencia, volver y que va a recorrer 20 metros, es decir, que va a volver a la posición 0 en 10 segundos, es decir, desde que comenzó todo el proceso, 30 segundos. Si representamos esto en nuestra gráfica, vamos a obtener lo siguiente. Vemos que la nueva línea que hemos trazado va desde los 20 metros, que era la situación en la posición donde se encontraba al principio de este último movimiento, hasta los 0 metros, porque ha vuelto. Entonces, si os fijáis, cuando el objeto se encuentra parado, la línea es una línea recta horizontal. Cuando el objeto se está alejando, lo que tenemos es una línea que es oblicua, pero que es ascendente, porque como la distancia va aumentando hacia arriba, conforme se va alejando, va aumentando la altura. Y finalmente lo que tenemos es un movimiento de vuelta, porque lo que hace es que estaba a 20 metros de distancia y decide regresar al punto de origen. Y como veis, tenemos que la línea recta ahora es hacia abajo, porque la distancia tiene que ir disminuyéndola. Así pues, a modo de resumen, podríamos decir que en una gráfica posición-tiempo podemos obtener tres tipos de línea. Una línea recta horizontal, que es lo que me está indicando que el objeto se encuentra parado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, por mucho que pasa el tiempo, la posición sigue siendo la misma, la distancia sigue siendo la misma. Luego tenemos otra posición, otra línea que es la 2, ¿vale? Que es una línea oblicua ascendente. Y esta línea ascendente lo que me está diciendo es que el objeto se está alejando. Porque podemos ver cómo conforme va pasando el tiempo,
el objeto cada vez está más alejado. Estos son 10 metros y 20 metros. Y finalmente tenemos la última línea, que es la línea 3, que lo que me está diciendo es que el objeto se está acercando. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, vemos que el objeto cada vez está más cerca. Y de esta manera, visualmente, puedo apreciar cómo el objeto al principio estaba parado, luego se aleja para finalmente acercarse. Y puedo estudiar fácilmente su movimiento. Pero no solo puedo observar esto, sino que también puedo calcular sus velocidades. Así, para el primer movimiento, la velocidad 1 sería el espacio que ha recorrido 0, entre el tiempo total que ha empleado, que es 10, me da igual que su velocidad es de 0 metros por segundo. Para el número 2, la velocidad número 2 sería igual al espacio que ha recorrido. ¿Cuántos metros ha recorrido? Pues los metros que ha recorrido es desde 10 hasta 20, es decir, que lo que ha recorrido han sido 10 metros. Y el tiempo que ha empleado en recorrerlo es desde los 10 primeros segundos hasta los 20 segundos restantes. Es decir, que ha tardado 10 segundos. Así que ha ido a una velocidad de 1 metro por segundo. Y finalmente nos queda la velocidad número 3, que si nos fijamos, la velocidad número 3 se encontraba al principio a 20 metros de distancia y al final a 0 metros. Es decir, ¿cuántos metros ha recorrido? Pues ha recorrido 20 metros. ¿Y cuánto tiempo ha empleado? Bueno, a los 20 segundos se encontraba a 20 metros y a los 30 segundos se encuentra a 0 metros. Es decir, que ha tardado 10 segundos en recorrer esta distancia, con lo cual su velocidad ha sido de 2 metros por segundo. Si nos fijamos bien, vemos cómo esta línea es mucho menos pendiente que esta, con lo cual lo pendiente que sea esta línea me va a indicar la velocidad. A mayor pendiente, mayor velocidad. A menor pendiente, fijaros que pendiente 0, menor velocidad. De la misma manera podemos hacer el proceso inverso, es decir, a partir de la gráfica podemos ver cómo el objeto se ha ido moviendo. Aquí podemos ver claramente cómo tenemos diferentes zonas. Primera zona, segunda zona, tercera zona y cuarta zona. Y les vamos a poner un número para poder identificarla fácilmente. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ir viendo qué es lo que está ocurriendo en cada una de las diferentes zonas. Si nos fijamos en la zona 1, el objeto se encuentra al principio a 0 metros y el tiempo es 0. Es decir, que en el tiempo desde 0 a 10 pasa de la posición de 0 a 10. Es decir, que en 10 segundos recorre 10 metros. Para el número 2 vemos, sin embargo, cómo a los 10 segundos nos encontramos a 10 metros y a los 20 segundos también nos encontramos a los 10 metros. Es decir, nos encontramos completamente parado. Con lo cual, para tiempo entre 10 y 20 segundos, es decir, unos 10 segundos, el espacio inicial ha sido 10 y hemos ido hasta 10, con lo cual nos hemos movido 0 metros. Vemos que es una línea horizontal y que por tanto hemos estado quietos. El tercer movimiento, que sería desde los 20 segundos hasta los 30 segundos, es decir, t desde 20 hasta 30 segundos, es decir, otros 10 segundos, vemos como el objeto se encontraba a 20 metros y ahora se encuentra a 30 metros, es decir, ha seguido alejándose. Con lo cual, ahora el espacio se encuentra a 10 metros, que es la distancia en la cual se encontraba al principio, y llega hasta los 20 metros, es decir, que ha recorrido 10 metros. Y finalmente, el último, el 4, vemos cómo comienza a los 30 segundos y finaliza
a los 40 segundos. Es decir, que el tiempo comienza a los 30 segundos y finaliza a los 40 segundos. Este tiempo ha tardado 10 segundos. Y pasamos de una distancia desde 20 metros hasta los 10 metros. Es decir, que ha recorrido otros 10 metros. Sin embargo, fijaros cómo en el movimiento 1 se aleja porque la línea recta es hacia arriba. En el movimiento 2 está parado. ¿Por qué? Porque la distancia al principio y al final es la misma, no se ha movido nada. En el movimiento 3 también se aleja. Y finalmente en el movimiento 4 se acerca, porque al final está más cerca que al principio. Y con estos datos podemos calcular las velocidades en los distintos tramos. Así, velocidad en el tramo 1, pues sería, fijaros, recorre 10 metros en 10 segundos, igual 1 metro partido de segundo. En el tramo 2 recorre 0 metros, recordad que está parado, en también 10 segundos, con lo cual una velocidad de 0 metros por segundo. En el tramo 3 vuelve a recorrer otros 10 metros en otros 10 segundos y su velocidad es de 10 metros por segundo. Y en el tramo 4 otra vez recorre 10 metros en 10 segundos y su velocidad es de 10 metros por segundo. Pero recordar que en el tramo 1 y 3 se va alejando, mientras que en el 2 se encuentra parado, es horizontal, y en el 4, que la línea es hacia abajo, se acerca. Con todo esto que hemos visto, ya somos capaces de, por un lado, representar las gráficas posición-tiempo y, por otro lado, interpretar estas gráficas en caso de que las veamos.